conflictos parecen una excusa para dar pie a situaciones complacientes o impactantes más que por ser consecuencia de una voluntad expresiva coherente, como sí ocurría en mayor medida en el resto de trabajos. A pesar de la gravedad y de la aparente escala de los acontecimientos, la serie termina y no hay nada con lo que quedarse que resulte verdaderamente destacable a nivel comunicativo. Bueno, en realidad sí que hay algo que puede resultar interesante, aunque desgraciadamente no está explorado como debería y tampoco consigue arreglar el resto de problemas. Concretamente son unos temas y preocupaciones subyacentes que no terminan de estar bien comunicados y cuyo protagonismo acaba siendo rebajado a favor de desarrollar otros conflictos más convenientes y superficiales, pero que sin embargo están presentes en prácticamente todos los episodios y, tal y como yo lo veo, son la base y las inquietudes sobre las que sus creadores pretendieron construir la serie antes de desviarse por otros caminos, tanto que al final solo quedan unas diminutas huellas mal trabajadas que revelan y terminan de confirmar a Sankyu no Terror como una serie con potencial que acaba siendo terriblemente fallida. Para sorpresa de nadie, las primeras y más directas señales se encuentran en el pasado del personaje mejor llevado de la serie, Kenjiro Shibasaki, específicamente en la conversación que tiene con Kurahashi en el capítulo 3. 俺がガキの頃住んでた町はさ、年寄りばっかだったんだよね。確か広島だったな。俺は嫌いだったんだ、夏が。Hay pocos eventos durante el siglo XX que sean igual de traumáticos y decisivos para la identidad tradicional de Japón que el final de la Segunda Guerra Mundial, especialmente si lo relacionamos o lo utilizamos como un vehículo para comprender la cultura japonesa de la posguerra más inmediata y, evidentemente, la contemporánea. Como todos sabéis, durante el verano de 1945 Japón sufrió el impacto de dos bombas atómicas. La primera cayó el 6 de agosto en Hiroshima y la segunda 3 días después en Nagasaki. Esto impulsó que un país orgulloso que se negaba a admitir una derrota se viera obligado a rendirse para, entre otras cosas, recibir poco después una ocupación liderada por Estados Unidos, reconstruir ciudades totalmente destruidas, enfrentarse a sus propios crímenes de guerra y adaptarse a una nueva realidad. El país debía utilizar todas las herramientas posibles para encarar la situación, ya sea para expresar sus preocupaciones, cuestionarse a ellos mismos o para estabilizar y sanar las identidades individuales y nacionales, profundamente heridas por una devastadora derrota que en muchas ocasiones fue acompañada de un sentimiento de humillación, vergüenza, sometimiento y pérdida de gran parte del orgullo y la confianza que antes poseían. Como es lógico, todo esto resulta relevante a nivel narrativo dentro de la ficción porque, además de los motivos anteriores y de otros tantos en los que tampoco me puedo detener correctamente, la relación o el concepto que tenía Japón sobre el apocalipsis era muy diferente al que desarrolló después de las dos bombas atómicas, principalmente porque antes no concebían con tanta magnitud que el fin del mundo pudiera ser llevado a cabo por seres humanos. Ya no tenían la posibilidad de comprender esa idea de un modo ilusorio o tradicional, por llamarlo de algún modo, porque prácticamente lo habían experimentado. Incluso el emperador Hirohito se vio obligado a realizar el llamado Ningen Sengen, que era literalmente una declaración de humanidad para negar su supuesta divinidad. Y a pesar de estos cambios, como es comprensible, aún se mantenían contrastadas corrientes de pensamientos, como aparentemente se manifiesta en la increíble recuperación económica, cuya construcción en algunas ocasiones también se relaciona con valores pasados o incluso con algunas influencias de filosofías espirituales de corte tradicional como el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Paralelamente, ese crecimiento o recuperación, combinado con el aumento de poder de algunas posiciones políticas dentro de una visión general poco definida, rompió con el comúnmente conocido Riso no Hidai o era del idealismo para pasar a lo que el sociólogo Masashi Osawa denomina Kyoko no Hidai o era de la ficción, en la que había un deseo de reimaginar la sociedad sin vincularla necesariamente a las antiguas tradiciones. Todos estos cambios impulsan un justificado y lógico cuestionamiento constante sobre los valores e ideales tradicionales que dividen y dificultan la estabilidad social y cultural, ya que se podría decir que hubo un colapso de las mismas, además de un marcado resentimiento de algunas personas por la rendición o el dolor de otros tantos al tener que tomar conciencia de la responsabilidad del país por los crímenes cometidos por ellos mismos. Aunque Japón se haya recuperado gracias a su largo periodo de crecimiento económico y haya cambiado radicalmente sus relaciones con otras naciones, obviamente la huella del pasado sigue presente. Hay asuntos
puntos sin resolver e influencias directas en cómo su sociedad ha sido moldeada por las decisiones y las heridas derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Aún hay crímenes de guerra que no han sido confesados y personas, como los hibakushas, que difícilmente podrán superar semejantes eventos. Lamento dar todo este contexto de un modo tan reduccionista y superficial, pero lo que quiero es evidenciar que los problemas inherentes y emergentes al conflicto atómico podrían resultar muy indicados para un director tan reiterativo en términos de ficción con las heridas del pasado como Shinichiro Watanabe. Como era de esperar, el director se encarga de llenar la serie de esos temas recurrentes, incorporándolo de forma muy ligera en las historias que forman parte de los enigmas o incluso en los personajes más secundarios, como la madre de Lisa, que es incapaz de superar el aparente abandono de su marido. Sin embargo, las huellas más interesantes son las que sugieren una influencia más o menos directa con la bomba atómica y algunas de las consecuencias anteriormente comentadas. Desde prácticamente los primeros capítulos, la serie ya nos indica, de forma quizá un poco anecdótica, que nos encontramos en la misma estación que aquellos eventos, algo que a priori no tiene mucha importancia, pero que comienza a resultar ligeramente sospechoso cuando descubrimos que los terroristas han robado plutonio y que, por ello, la amenaza nuclear podría ser una realidad. Estos dos factores impulsan moderadamente que Shibasaki se termine de involucrar a nivel personal en la investigación, y lo que resulta más importante, descubrimos gracias a ello que no solo tiene conflictos con el pasado, sino que también pertenece directamente a la segunda generación de los supervivientes de la bomba atómica, haciendo que seamos brevemente testigos de su pasado al contarnos cómo durante sus veranos en Hiroshima sentía que su abuela era consumida por los recuerdos de la bomba, una cuestión que, según él, se aplicaba al resto de la ciudad, concretamente en verano, cuando el recuerdo seguramente estaba más presente. Esa conexión y temor a que vuelva a repetirse el pasado lo veremos manifestado muy por encima del resto de personajes al final del episodio 3, en el que pierde los nervios y amenaza directamente a los terroristas por la bomba nuclear y no particularmente por el resto de atentados. Dentro de lo que cabe es un personaje razonablemente interesante, ya que sirve, por decirlo así, como una representación de las personas que tienen esos recuerdos de forma más personal y como contraste de las generaciones más recientes a él, las cuales quizá tienen el recuerdo muy apartado a favor de otros aspectos como, según vemos en la serie, el escapismo. Cuestiones que aborda Motoko Kanaka en su libro Apocalypse in Contemporary Japanese Science Fiction, señalando entre otras muchas cosas que el apocalipsis japonés de posguerra revela cómo las personas, especialmente los jóvenes varones, han perdido gradualmente su conexión con la sociedad y la comunidad y permanecen en la eterna adolescencia, careciendo totalmente de una salida a los recuerdos traumáticos reprimidos de la derrota y los bombardeos atómicos. También indica que esa eterna inmadurez puede ser fruto de las escasas relaciones interpersonales y la falta de confrontación tanto con el día a día como con el pasado. Además, parece sugerir que la tecnología contemporánea, extremadamente presente en la serie, juega un papel clave a la hora de facilitar cada vez de forma más natural el aislamiento de los individuos con sus comunidades locales, ya que prácticamente cualquier necesidad puede ser resuelta con poca o ninguna obligación de mantener contacto humano. Tal y como yo lo veo, el máximo representante de esa eterna adolescencia que he comentado es el personaje de Mukasa, precisamente el compañero de trabajo del maduro Shibasaki, y en cuya relación podemos ver esa división o distancia entre ambos mundos. El contraste de actitud está presente durante toda la serie, pero hay algunos momentos especialmente destacables como, por ejemplo, ver al detective sorprenderse del uso constante de la tecnología por parte de la gente más joven que él, como también podemos apreciar a mediados del capítulo 3. Uno vive preocupado y pensando en el pasado, el otro parece que ni se preocupa en exceso por el presente. Posteriormente, estas situaciones se dan la vuelta y esa diferencia generacional se verá representada de forma más potente y radical cuando Shibasaki se reúne a mediados del penúltimo capítulo con Sonsu Mamiya, el responsable más directo del proyecto Atenea, dando como resultado uno de los momentos más reveladores de la serie. お前のような若造には想像もつかんだろうが、東京は昔焼け野原だった。あの戦争が終わり、もう70年近くも経った。しかし、この国は今でも敗戦国のままだ。いまだこの国の精神は負け犬のまま、いかなる尊厳も持っていない。この国は真に独立せねばならん。
A continuación, también revela que ese fue el motivo por el que comenzó el Plan Atenea, para crear artificialmente seres humanos cuya inteligencia y sensibilidades sobrepasen al resto de personas, unos objetivos que fueron un fracaso pero que, según afirma, se convirtieron en una buena base para el país. Dejando de lado lo forzado y conveniente que resulta esta escena y la anterior con Aoki Souta, todo esto, aunque esté pasado por un fuerte filtro de ciencia ficción infantil, recuerda mucho a los crímenes de guerra del propio país cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, en los que creaban campos de concentración para, entre otras cosas, experimentar y torturar a seres humanos con la finalidad de conseguir avances médicos y militares. Crímenes que, por lo que tengo entendido, no han sido completamente tratados por la ley y que, en algunas ocasiones, espontáneos defensores opinan que, a pesar de su falta de moralidad, fueron una buena base para el país, como curiosamente también comenta Son Sumamiya. Esto, aparentemente, es una de las múltiples cuestiones por las que la sociedad estuvo fuertemente dividida a nivel de conciencia durante mucho tiempo, ya que, como suele ocurrir, algunos intentaban justificar dichos crímenes por las circunstancias de la guerra, mientras que otros consideraban que el país necesitaba más autocrítica y transparencia. Pero volviendo nuevamente al proyecto de antes, y aunque como casi todo en esta serie resulte muy típico, no deja de ser curioso y sugerente que los niños elegidos para dichos experimentos sean huérfanos, ya que, como supondréis, en muchos casos la orfandad estuvo muy presente durante la guerra y la posterior recuperación del país. Una cuestión usada de forma moderadamente habitual para hablar o criticar otros temas, como ocurre en la eminentemente conocida Hotaru no Haka, en la que lo utilizan para mostrar la crueldad autoinfligida de la sociedad japonesa hacia ellos mismos durante los eventos mencionados, además de representar una aparente falta de sensibilidad, comprensión e ignorancia por parte de algunas clases sociales que no se vieron tan afectadas por la guerra, como podemos ver a la hora y 20 de película, inmediatamente después de la muerte de un personaje. Pero más curioso aún es que pretendan, como quien no quiere la cosa, crear a priori una relación conceptual entre los terroristas de la historia y una bomber, el apodo de Theodor Kaczynski, un terrorista que estaba motivado e influenciado por su análisis crítico del desarrollo de la sociedad contemporánea, haciendo un especial énfasis en las consecuencias perjudiciales que trajo consigo el desarrollo tecnológico de la sociedad humana posterior a la revolución industrial. La serie parece esconder estas similitudes después de haber tirado la piedra directamente en el primer capítulo, pero sí que hay algo de esas preocupaciones tecnológicas a nivel superficial, aunque estén terriblemente desarrolladas. Podemos verlo constantemente a través de los ojos de Shibasaki o de forma más agresiva en el desenlace, cuando los terroristas intentan que el país vuelva a un tiempo donde no existía la electricidad, casi como para detener el momento al desconectar a la gente de ese vínculo y para crear un fallido instante de contemplación y reflexión al resucitar el recuerdo de la explosión y sus implicaciones tecnológicas en todos los sentidos comentados. Aunque, como ya sabéis, la cosa no parece ir tanto por ahí, al menos no de un modo tan directo, ya que el objetivo declarado de estos chavales es uno que se intenta relacionar con todo lo que he explicado de un modo más sugerente, y es literalmente que no los olviden después de haber revelado la verdad a la sociedad, que no olviden el pasado para que no vuelva a repetirse, que se comprenda y que se sepa la verdad para que no ocurra de forma oculta lo que les pasó a ellos por culpa del resentimiento de la guerra. Es prácticamente como un mensaje para evitar la insensibilización que ejemplificaba antes en Hotaru no Haka, pero honestamente no considero que esto termine de representar la realidad a nivel de conciencia por parte del país, ya que tampoco creo que sus generaciones contemporáneas estén excesivamente alejadas de un razonable entendimiento de los hechos, pero tampoco es algo de lo que yo esté particularmente seguro, y también es cierto que esa crítica a la sociedad japonesa también ha sido realizada de forma recurrente incluso por maestros como Kurosawa con, por ejemplo, Crónica de un ser vivo o Rapsodia de agosto, trabajos en los que de diferentes formas se acaba mostrando la necesidad de empatía ante las consecuencias de la guerra o sobre cómo las personas pueden cambiar su visión del mundo cuando deciden comprender un contexto parcialmente ignorado. Además de todo esto, y aunque esté muy lejos de ser el objetivo principal, la serie también se atreve a plantear algunas preguntas, como ¿qué define a un terrorista? Y relacionándolo un poco con lo último, cómo el aparente entendimiento de sus objetivos y circunstancias pueden modular la forma en la que los entendemos. Cuestiones que aparecen a finales del 8º episodio, nuevamente por parte de Shibasaki. 俺が若い頃は10代の奴らが機動隊に石投げて国と戦ってた。今じゃテロリストと呼ばれるスフィンクスも時代が違えば別の名前で呼ばれていたかもしれん。そう思ってな。
Sin embargo, con la misma velocidad con la que esta idea aparece, se podría decir que se va, ya que sí, la serie pretende tratar a estos chicos como si fueran héroes al final de la historia y hay cierta lógica y cohesión a la hora de unir esto con el concepto anterior. Pero la verdad es que igualmente su modus operandi, aparte de ser terrible, no termina de estar bien justificado, y mucho menos teniendo en cuenta las posibilidades que tenían para revelar la historia de Atenea y vengarse de ellos sin necesidad de tantos efectismos y tonterías. Es más, la importancia que se le da a la venganza me parece contraproducente y errónea para el mensaje que se pretende dar. Pero bueno, después de todo lo que he dicho y de todos los detalles integrados por Watanabe a lo largo de la serie, cuando la bomba atómica al fin estalla, es más que evidente que todo nos debería llevar a un clímax cuanto menos cohesivo o expresivamente relevante en consecuencia de todo lo anterior, ¿verdad? Pues no. La verdad es que yo he construido prácticamente todo lo anterior a partir de detalles que la serie se dedica a esquivar torpemente para acabar soltando un mensaje básico e intentar ser espectacular y complaciente a partes iguales. Adachi no Gen es un manga autobiográfico escrito por Keiji Nakazawa que posteriormente fue adaptado al anime en 2 películas. Aborda de forma extremadamente cruda cómo los supervivientes de Hiroshima debían vivir en el Japón de posguerra inmediatamente después de la explosión de la bomba atómica, haciéndonos incluso testigos de la misma. Es un trabajo que es recordado, debatido y cuestionado incluso a día de hoy por muchos motivos, pero especialmente por su atrevimiento y valentía a la hora de mostrar el tema. Por ejemplo, la Junta Educativa de la ciudad de Matsue intentó censurar la obra por su explícita representación de los hechos y recientemente un grupo de activistas de Hiroshima han solicitado que sea eliminada como material didáctico por contar la historia de una forma poco neutral a nivel ideológico. También hay muchos que opinan que la película es superficial porque, entre otras cosas, simplemente retrata los horrores que la sociedad japonesa sufrió durante el bombardeo atómico y la posguerra sin derivar en otras cuestiones aparentemente mayores. Esto puede ser razonable según cómo se mire, pero en defensa de ella creo que es necesario tener muy presente que los acontecimientos son narrados de forma autobiográfica sin pretender crear nada más allá de lo que el propio autor vivió. Por eso quizá la falta de profundidad, entre comillas, en otros aspectos posiblemente más relevantes o atractivos, porque prácticamente es una reducción íntima de los hechos que funciona casi como un vehículo de desahogo con una finalidad muy concreta, sin adornos ni tonterías, como sí que ocurre en la serie que nos ocupa y que curiosamente no suele ser tachada de lo mismo. De esta forma hay un poco más de sentido en el dolor y la crueldad a la hora de representar determinados momentos, ya que se debe en gran parte a su lógica sensibilidad sobre el tema y a una intención comprensible de mostrar al mundo lo espantosa que fue la bomba atómica para que no vuelva a repetirse, como el autor declaraba poco antes de morir sobre sus intenciones. Pero a pesar de toda esta debatible superficialidad y de lo visceral que resulta en varios momentos, la obra, especialmente en las películas, es eminentemente positiva y se construye de forma coherente para explorar un mensaje que se repite tanto al principio como al final de ellas y que aporta un sentido mayor al conjunto. 麦は寒い厳しい冬に芽を出して何回も踏まれ大地にがっしりと根を張り霜や風雪が襲いかかってきても負けんでまっすぐ伸び立派な穂を実らせる。 Lo que quiero expresar con todo esto es que esta, al igual que otras obras, se atreven a meterse en las heridas reales del pasado de forma directa para representar los acontecimientos del modo que consideran conveniente, pero justificándolo estrechamente con el mensaje que exploran y que desean comunicar. Como por ejemplo también ocurría recientemente en In This Corner of the World, para mostrar cómo la inocencia y la esperanza pueden prevalecer incluso cuando todo parece estar perdido, una cuestión que afecta incluso a la estética de varios momentos. Sankyu no Terror, sin embargo, parece querer comunicarnos, sin mojarse demasiado ni profundizar en ello, que no olvidemos el pasado y que lo comprendamos para que no vuelva a repetirse en la escala que sea. Y visto así, por supuesto que es un mensaje válido y cohesivo con lo demás. El problema no está necesariamente en el significado que podemos extraer de la serie, sino en cómo lo comunica. Eso contando con que la captemos, porque la idea está tan torpemente desarrollada que al concluir lo que mayormente consigue es generar un pensamiento de vaya, los niños terroristas lo tenían todo pensado
pensado desde el principio, qué inteligentes y qué malvados son los otros, hay que descubrir la verdad y tal. Y sí, esto último serviría en otras obras más superfluas, pero no cuando se aporta seriamente un contexto real del que poder explorar cuestiones relevantes para que al final no resulten determinantes para llegar a la conclusión. Si no se va a comunicar nada de forma cohesiva sobre las preocupaciones que directamente se exponen en varios momentos, ¿para qué incorporarlas e insinuar ideas que serán eminentemente ignoradas y que al final no son del todo necesarias para el desarrollo y la conclusión? Seguramente para insinuar una supuesta profundidad que en realidad nunca está ahí, o por simplemente conformarse con tratar aspectos aparentemente más atractivos y escapistas, lo que, curiosamente, es una contradicción con algunas cuestiones que se sugieren dentro de la obra, al igual que la propia venganza. Lo que está claro es que si tenemos en cuenta que el objetivo final de Sankyu no Terror es ser entretenimiento ligero que gusta a todo el mundo, perfectamente seguiría funcionando del mismo modo sin todos los detalles que he mencionado y que curiosamente la acaban perjudicando. Incluso para mí sería mucho más digna sin ellos porque no estaría aprovechándose del contexto de forma infantil y no pretendería mentir a nadie al intentar aparentar algo que no es. Y como comentaba al principio del vídeo, yo realmente considero que inicialmente esta obra se construyó sobre estas ideas y posibilidades, pero todo acaba desviándose a favor de, entre otras cuantas boberías, las relaciones vacías que los personajes establecen entre ellos y los cargantes enigmas que proponen los terroristas. Unos acertijos que ocupan gran parte de la serie y que simplemente solapan los posibles mensajes para crear consecuentes momentos banales de impacto. La serie es, salvando muchísimo las distancias, como esa explosión nuclear a gran altitud que usan los terroristas, muy impactante sobre la mesa pero eminentemente inofensiva y carente de relevancia en sus consecuencias. Al final todos los conflictos se trivializan y sirven para distraer y evitar unas conclusiones que seguramente serían increíblemente relevantes en términos de contundencia y madurez para la carrera de Watanabe y sus recurrentes temáticas. Por este tipo de cosas, en el vídeo principal comento que esta serie acaba evidenciando el conformismo del director y su incapacidad para madurar y refinar sus propios temas y preocupaciones, porque principalmente acaba esquivando cualquier oportunidad interesante para ofrecer un producto complaciente y superficial. Se pierde la oportunidad de explorar el pánico en un país con unas sensibilidades tremendas con el tema, especialmente cuando pocos años antes ocurrió el accidente nuclear de Fukushima. Sinceramente, quitando a Shibazaki y algún otro secundario, ¿qué diferencia hay entre la insulsa sociedad japonesa que se representa y cualquier otra sin ningún tipo de trasfondo sobre el tema? También desperdician la relación de Japón con Estados Unidos al introducir la intervención invasiva de este país para crear un conflicto insustancial, inofensivo y poco original que no lleva a ningún lado maduro o trascendente, más allá de aquel momento incómodo y forzado con el que concluye. Además, la relación de la sociedad japonesa con la tecnología es tratada de forma tan anecdótica que la propia historia la ignora para simplemente utilizarla para crear sus conflictos artificiales o sugerir vagamente algunas preocupaciones que ya he mencionado. Pero por encima de todo, desperdician la oportunidad de explorar la huella de Hiroshima y Nagasaki de un modo provocativo y actual mediante los atentados generados por el resentimiento y el dolor del pasado. Sankyu no Terror acaba hablando torpemente sobre la importancia de recordar y conocer las heridas para que no vuelvan a repetirse, y quizá para eso sí que sirva, para que un producto innecesario como este no vuelva a producirse. La esperanza que se revela solo con palabras al final de la serie con un ligero tono grandilocuente es irrelevante, al igual que todo lo demás. But I ain't no oil tycoon, and if I'm gone to November, won't see my ass till next June, and it's true, in a broad daytime afternoon.